hice un listado de películas. Esto es un poco friki. Yo les voy a ver las películas y les voy a hacer un listado de las mejores para que no tengan que ver las que son malas, porque hay muchas malas. Bueno, ya fue, listo. Se la bancan. No son películas densas. Realmente si te gusta el cine, este tipo de películas te va a gustar. Tenía ganas de hacer un videito charlando un poco sobre mi parte cinéfila, porque yo todo el tiempo hablo más de los libros, de quizá de viajes y demás, pero yo soy muy cinéfila, al punto que tengo acá al lado mío literalmente una carpeta gigante llena de apuntes de cine porque me gusta leerlos. Alquilo películas porque me gusta redescubrir películas que no están en plataformas. Y allá abajo, dentro de mis libros, tengo uno que hace poquito adquirí, un glosario de películas hasta 1993. Así que es un socotroco así. Y esto es un poco friki, así que probablemente vamos a ahondar mucho en películas que a mí me gustaron y que son pochocleras, pero que también uno se puede sentar a analizar la parte cinéfila de decir las tomas, cómo se hicieron, el contexto de la época, sobre qué trata la historia, el desarrollo de los personajes. Hay muchas cosas lindas y les hice un listado de películas, así que les voy a decir lo que estuve viendo este año y lo que me gustó muchísimo. El otro día se me ocurrió hacerme una panzada al punto que yo dije que iba a ir a alquilar una sola película. Me volví con 6. Así que voy a hacer la parte que ustedes no necesitan hacer. Yo les voy a ver las películas y les voy a hacer un listado de las mejores para que no tengan que ver las que son malas, porque hay muchas malas. O sea, miren lo que es esto. Literalmente es un catálogo de películas hasta 1993 y está dividida por géneros. Así que yo me hago una panzada a la noche a veces leyéndolo. A ver, les voy a mostrar más o menos cómo está dividido para que lo entiendan. Mi nivel de fanatismo. Tiene el nombre de la película, que está en inglés porque todo el libro está en inglés, pero bueno, tiene una breve descripción, te informa sobre el director y el reparto de la película y te pone encima la votación según el autor del libro, ¿no? Y me da mucha gracia porque en inglés se hace un chiste que es que las categorías, si bien una las puede poner como 5 estrellas, cuando algo es muy malo, se le pone un turkey, un pavo. Entonces me vengo riendo porque cada 2x3 encuentro el pavo y yo al principio no entendía para qué era y después entendí que era un pavo, como diciendo, no la mires, es mala. Pero bueno, está dentro de este catálogo. Y algunas las estuve consiguiendo porque no están todas en plataformas y también por otro lado cuando yo las voy a alquilar, el tipo del alquiler no tiene todas las películas del mundo. Así que es un poco complejo, pero estoy tratando de conseguir las que realmente me llaman mucho la atención y si lo logro las veo, obviamente. Bien, les hice un pequeño listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas que me gustaron muchísimo, que arranqué a ver este año. No voy a contar todas las que vi el año pasado porque son un montón y no tiene sentido, así que vamos a hacer tipo año nuevo, borrón nuevo, así que voy a arrancar con las que sí vi. Vi muchas más que estas, que yo pongo acá en la lista, pero estas son las que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? Algunas tienen que ver mucho con la época, el contexto histórico, pero también mucho con el desarrollo de los personajes, que eso a mí me encanta verlas en las películas. Algunas son de comedia, les voy avisando eso, y otras son más dramáticas. De hecho, si no me equivoco, hay 2 o 3 de esta lista que tienen lo que se les dice interludio o intermedio, que es cuando la película duraba tantas horas que se hacía un corte de media hora. O sea, vos estabas en el cine, veías 1 hora y media de película, se hacía un corte, mirabas otra hora y media de la película. Así que, nada, están advertidos de que puede que lleguen a ser un poco... No voy a decir densas porque no son densas, no son películas densas. Realmente si te gusta el cine, este tipo de películas te va a gustar, ¿sí? Pero es muy gracioso porque quizá una película de 1 hora y media a nosotros nos parece re poco, pero este tipo de películas son tan dramáticas, son tan pesadas en contexto, en historia, en relato, en guiones, que llega un punto que si necesitas ese corte en el medio es muy necesario. Y también te permite apreciar mucho los cambios de transiciones, porque de hecho justamente hay 2 que voy a mencionar acá que tienen ese interludio y marcan la diferencia y transición de un personaje, del personaje principal obviamente. Bueno, la primera que voy a nombrar se llama Lo que el viento se llevó, que es de 1939, con Vivian Leigh, que es la actriz principal. Ella es un poco dramática, ya eso les voy a avisar de entrada, es bastante dramático el personaje, grita mucho, lloriquea mucho, pero
realmente en esa película van a ver la transición de ese personaje, porque realmente toda la primera parte ella es una nena que está viviendo en un mundo de adultos, entonces se queja, lloriquea, se enamora de alguien que no la ama, todas cosas así. Pero en la segunda parte ya se muestra la persona adulta que tuvo que vivir un montón de cosas duras y que la llevaron a convertirse en la adulta que corresponde que sea en el resto de la película. El contexto de la historia en sí, si lo pongo en perspectiva de mi mamá piensa que es una historia romántica. Para mí no es una historia romántica, es una historia sobre la guerra de secesión en Estados Unidos, es sobre la lucha del norte contra el sur, la diferencia entre los yanquis y los que vivían en la otra zona, que eran más del exterior, que muchos eran europeos, de hecho el padre de la chica es irlandesa. Pero bueno, básicamente la historia es en ese contexto, un contexto de guerra bastante complicado, y es la transición de ella de su vida cotidiana, de ser la hija mimada de un dueño de un campo, con sirvientes negros y todo, a la situación de pasar a ser enfermera, pasar a tener que hacerse cargo del campo, etc. Y tratar de sobrevivir con lo poco que tiene. Un montón de situaciones duras. Pero es muy, muy hermosa esa película. Realmente la estoy apreciando. A nivel fílmico, en tema de escenas, mayormente en ese momento se hacían más escenas de interior, no se filmaba tanto al exterior, así que todas las escenas de campo y demás, piénsenlo con este sentido de que es una escenografía, así que es espectacular. Es una película filmada en Technicolor. Technicolor era un sistema en el que se coloreaba las películas, se grababan en blanco y negro, después se coloreaban, es decir, venía un colorista y las pintaba, como para que te hagas una idea, es tremendo. Y nada, es una película que tiene mucha vivacidad de los personajes, muchas transformaciones. De hecho, los mismos colores de las vestimentas reflejan mucho lo que está viviendo el personaje en ese momento. Realmente le ponían mucho empeño en ese momento a la hora de hacer películas. Y lo que a mí me llamó la atención, que fue lo que yo le comenté a mi vieja, es que las películas viejas lo que tienen es que cuando arranca la película, en el diálogo o en algunas tomas ya te dan la introducción de qué trata la historia. Y eso es espectacular. Creo que la primera escena de Lo que el viento se llevó es justamente ella charlando en un pórtico con dos muchachos que tienen interés en ella. Y ellos están hablando de la guerra y ella les dice, no, basta, no quiero hablar más de esto. No se va a dar la guerra, así que basta, no metan más ese tema. Y entre la conversación surge de que una de las personas que a ella le gusta, que no está ahí, probablemente se meta en la guerra. Entonces es como que ahí ya te desarrollaron toda la historia. Vos ya sabés que es sobre un romance que es en plena guerra y la situación de que va a haber una guerra en un contexto en el que no se lo esperan, básicamente. Pero bueno, muy muy hermosa. Todavía la estoy terminando de ver y la adoré ya. O sea, estoy en el interludio en este momento. Pero me parece que es una película que tienen que ver, literalmente. Ay, siento que se va a hacer súper largo. Yo posta les digo que si no tienen ganas de ver este video, pónganlo más 2, por 2. Pero bueno, nada, me parece que son películas que re valen la pena. De hecho, la próxima que voy a mencionarla voy a hacerlo lo más breve posible porque es básicamente del mismo estilo que la que acabo de mencionar, que se llama Lawrence de Arabia, es del 62, unos 30 años después de la que acabo de mencionar, con Peter O'Toole. Nuevamente tiene un intermedio, así que eso ténganlo en cuenta, es una película que es un poco densa y tiene ese corte en el medio, pero trata de la transición de este personaje, es el periplo del personaje, por eso es espectacular. Lawrence es vamos a decirlo así, un soldado británico que lo llevan a Arabia, literalmente en ese contexto no es Arabia, es simplemente África en general, o sea, el norte de África. Y a él lo llaman para que vaya a intentar unir las tribus arábicas. En ese punto no existe en sí la palabra Arabia, sino que son distintas tribus arábicas en el pleno desierto contra los turcos que se les están viniendo encima. Y encima los turcos tienen el poder de haber comprado armas y demás, mientras que los árabes literalmente pelean con sables. O sea, como para que se hagan una idea de la diferencia, tipo, unos tienen aviones porque es plena, si no me equivoco, es Primera Guerra Mundial o fines de la Primera Guerra Mundial, y literalmente están en ese contexto. O sea, no hay tantas situaciones armamentísticas, pero siempre hay un bando que tiene más que el otro. Bueno, Lawrence de Arabia trata justamente del periplo de este personaje. El personaje es llamado para que vaya a intentar unificar
estas tribus lo invitan a que conozca al príncipe, que es el que va a comandar esas tribus todas unidas. Pero de alguna manera él termina convirtiéndose en parte de las tribus. O sea, eso es lo interesante. De hecho, llegás a la mitad de la película y hasta ese punto el tipo era todo estructurado, ¿no? Porque tenés que hacer las cosas de tal manera, esto, el otro, muy militar. Y los árabes son totalmente lo opuesto, onda, te mandaste una cagada, vamos a decirlo así, lo voy a decir muy feamente, y te pegan un tiro, o te cortan la cabeza, o te cortan una mano, o sea, son bastante más sanguinarios en ese sentido, y se basan más de leyes de valores que de leyes de todos los hombres trabajamos en sociedad y demás, o sea, es otro tipo de contexto. Y justamente es esa transición. Excelente película, las tomas son espectaculares, te aseguro, sea como sea, que si vos mirás esa película, la banda sonora de esa película la escuchaste en algún Oscar o la escuchaste en alguna promoción de películas. O sea, son películas, estas dos que acabo de mencionar, que son clásicos. O sea, te aseguro que la música o el hecho de que fueran Technicolor o los actores o las tomas que hicieron, todo de alguna manera, si sos cinéfilo, lo escuchaste en algún lado. Y de hecho, que esto es lo que me parece súper interesante, el otro día estábamos viendo otra película con mi viejo que era mucho más actual, y mencionaban a Lawrence de Arabia. Y en otra película mencionaban a Lo que el viento se llevó. Entonces vuelvo a lo mismo, son clásicos, son viejos, pueden ser un poco densos, pero son películas que todo el mundo remite a nivel cinéfilo. Así que por favor, míralas. Y te lo digo con todo el amor del mundo. La siguiente que voy a mencionar es un descubrimiento que hice hace poquito, que mi mamá no la conoce, mi papá no la conoce, mi tía no la conoce nadie. Así que me siento re contenta de haberla encontrado. Que es con la actriz Sofía Loren, es una italiana. La película es del 63 también, que la película en realidad se llama Ayer, Hoy y Mañana. Pero voy a omitir los dos últimos relatos. Son 3 relatos, la historia trata de 3 relatos distintos. Es la misma actriz, pero haciendo distintos personajes, distintos contextos, como si fuera otra película, básicamente. Son como cortos, me tiraría más a decir. Pero el que más me gustó a mí fue el de Ayer. Sofía Loren, la actriz esta que mencionó, interpreta a un personaje llamado Adeline. Y Adeline fue multada por haber intentado vender tabaco en plena calle a modo mantero, básicamente. Y para evitar pagar la multa, ella se esconde, como que le huye un poco a la policía, y el tema es que le ponen otra multa más y llega un punto en el que, mirá, si no pagas las multas vas a prisión. Y resulta que ella en un momento se cruza con un abogado y el abogado le dice, no, igual vos no vas a ir a prisión porque estás embarazada. Y ahí empieza la historia, básicamente. Adeline se embaraza muchas veces en esta historia, casi al punto que llega a 7 u 8 hijos, todo con tal de huirle a la prisión. O sea, es una historia comiquísima, no paras de reírte. También está el contexto de la situación, porque llega un punto en el que el mismo padre que está tratando de sostener una vivienda con 7 u 8 hijos, mientras la madre también intenta trabajar y mientras sigue embarazada, o sea, es un contexto bastante heavy en ese sentido, pero es muy muy cómica la película, y encima que son Thanos, están todo el tiempo gritando, moviendo las manos, yendo de un lado al otro, es muy muy gracioso en ese sentido. Pero bueno, ese es uno de los descubrimientos que voy a mencionar. Son 3 partes, esta es la primera parte, que es Ayer. Hoy es un relato muy breve sobre una especie de romance que hubo entre una pareja, pero ella lo va a buscar como al aeropuerto o algo así, y el corto es simplemente ellos manejando el auto y van discutiendo en el camino y se va dando toda una conversación y contextos que pasa que en un momento chocan, pasa otra persona a buscarlos y demás. A mí esa tanto no me gustó mucho más la de Adeline. Y la tercera, que es el tercer relato de la película, es sobre una mujer que ella vive en soltería y claro, cada tanto le cae alguna persona básicamente a la casa, y ella me parece que se empieza a enganchar de un cura. No la terminé de ver, así que no sé qué onda. Es que me gustó demasiado la primera, y como la primera no se dieron las otras dos, así que nada, me sigo quedando con Adeline. Son 3 películas que mencioné. Es re poco, pero yo no quiero aburrirlos. Todo sea porque es mi parte fanática. Bueno, ya fue, listo. Se la bancan, a más tardar eliminan el video o lo cierran, ya fue. Y si les gustó le ponen me gusta y comentario. La película que voy a mencionar se llama El Circo, que es con Chaplin actuando, es en blanco y negro. Es una película sin
diálogos. Literalmente aparece en pantallas cada tanto con un texto que es muy breve, pero eso es todo lo que aparece durante el resto de la película. Es del 28, es bastante vieja. Es también cómica y es un humor de esos sanos que te reís y decís qué pavo que me estoy riendo de esto, pero es muy gracioso. Hay una escena que él está huyendo de la policía, Chaplin, y se mete en una escena en donde hay payasos en el circo dando una exhibición y él básicamente se convierte en otro payaso y se golpean entre ellos, el policía, después en un momento giran en una rocola, o sea, todo muy gracioso, extremadamente gracioso. Después, no sé, él está corriendo de un lado al otro y dice, uy, tengo hambre, me quiero hacer algo. Se sienta a cocinar, pero le pasa una gallina por adelante y dice, uy, esa debe tener huevos. Entonces va a buscarla y mientras la va a buscar alguien ve su comida y se la come. O sea, es un humor muy sano, muy pavo, pero realmente es una película muy linda. Y el cine de Chaplin siempre se va a rememorar porque realmente son tomas y escenas que parecen básicas, pero están muy buenas, realmente muy buenas. Otra que voy a mencionar es Que verde era mi valle, esta la pueden encontrar en Disney. Es del 41, también en blanco y negro. Sinceramente no recuerdo si era cine mudo, al igual que la de Chaplin, pero me voy a tirar a que sí. Básicamente es la historia sobre una familia que son mineros y es bastante compleja porque la vida de minero no es la ideal. Uno de los nenes se enferma, la madre se enferma, hay un problema en un momento en la mina. Llevan también la situación de la huelga porque el contexto histórico lo daba para ese tema. O sea, es bastante heavy a nivel dramático, pero las tomas son espectaculares. Si bien es todo en blanco y negro, hay escenas que vos te las podés imaginar en color. O sea, realmente es un peliculón. Esta es de musical, pero me re gustó y la vi el otro día. Es con Gene Kelly, que es el mismo actor que está en Mary Poppins, que es el que hace como del músico y que también es limpiador de chimeneas, no me sale el nombre. Bueno, se llama Un americano en París. Es musical, el actor ese hace mucho tap, así que van a ver la película con tap. Es otra película de Technicolor, o sea que toda fue filmada en blanco y negro y después fue coloreada, así que van a ver unos colores hermosos, súper vívidos. Y lo que tienen mucho las películas de Technicolor, especialmente las musicales, es que suele haber escenas en donde el personaje sale de la realidad que está viviendo. Voy a poner de ejemplo Mary Poppins porque la mayoría seguro la vio. Como la escena cuando ellos se meten en la pintura y terminan en un mundo totalmente distinto, que es todo fantasioso y demás. Bueno, en Un americano en París pasa algo parecido. Básicamente él es un soldado creo que de la Primera Guerra Mundial. Él se queda en París y empieza a socializar con la gente, empieza a vender cuadros porque él también es pintor. ¿Tendrá algo que ver con el actor ya prácticamente? Porque también es Mary Poppins. Pero bueno, nada, se enamora de una mujer y es básicamente la película entera persiguiéndola, por decirlo así. Es todo un cortejo, todo muy hermoso y se da mucho del contexto histórico a nivel de guerra. Me doy cuenta que la mayoría de las películas que vi tenían que ver con la guerra, tremendo. Pero bueno, nada, es muy bonita, muy linda, muy simple, muy graciosa, musical. Así que nada, un plus. Y la última que voy a mencionar, quería asegurar de que estuviera grabando la cámara, no vaya a ser que no, con la última película. Bueno, la última es más actual, es del 91. Y es con Barbra Streisand, actoraza, la calachina. Tengo muchas otras películas para recomendar de ella, pero como estoy mencionando solamente las que vi desde el principio de año, me voy a tirar por esta, que se llama El Príncipe de las Mareas. También otro descubrimiento random que hice alquilando películas. Obviamente la alquilé porque salía ella y normalmente las películas que uno busca por actor suelen ser muy buenas. Me acabo de acordar que yo me había hecho un tecito. Estoy medio mal de la garganta, así que es re necesario. Qué rico. Bueno, El Príncipe de las Mareas. Esta película es dramática, es dura, ¿sí? Porque trata sobre un trauma que hay en una familia. Literalmente arranca con que el personaje principal está contando que su infancia, él se la recordaba como la mejor infancia del mundo, como que era el haber estado con sus hermanos era lo más hermoso, las tardes que pasaba con su mamá eran preciosas, bueno, todas cosas muy positivas. Y empieza el contraste con la realidad actual de traumatismos que vivió cuando era chico. El tema es que los vas descubriendo a medida que pasa la película.
Obviamente durante todo el inicio no, porque te tienen que dar el contexto positivo y negativo para que lo entiendas. Pero bueno, cuando llega a la vida adulta, su matrimonio se le está cayendo a pedazos. Y encima no solo eso, sino que llama, o aparece su mamá, si no me equivoco, y le dice: tu hermana otra vez intentó suicidarse. Entonces es como que ya ahí empieza con la parte dramática muy dura emocionalmente. Y él se va a Nueva York para intentar, cuidar a su hermana. Y en el interín conoce a la psicóloga de su hermana. Y entre cosa que cosa, termina yendo él a la psicóloga con ella, que es Barbra Streisand. Y así es como se termina desarrollando el trauma que vivió esa familia a través de la narrativa de él, y que él también lo tenía reprimido y que no lo quería contar. Es extremadamente dura la situación que vivieron y extremadamente dura la forma en que se desarrolla toda la película en ese sentido, pero es un peliculón. Yo no me esperaba absolutamente nada de lo que iba pasando, nada. Igual vuelvo a lo mismo, que esto es lo que me gusta de las películas viejas, es que siempre en las primeras escenas te dan la explicación de qué es lo que va a tratar la película entera, ¿sí? O sea, ya el hecho de que él empezara a contar de que su infancia había sido la mejor, que qué sé yo, cuando va a hacer la transición al adulto dice: igual yo sabía que mi mamá no era una santa. No porque haya pasado algo en específico con la madre, sino porque ahí te hace el corte de decirte básicamente: che, sí, todo parece color de rosa, pero hubo un montón de situaciones jodidas que se vivieron, y te voy a ir contando de a poco. Eso es lo que me gusta de las películas viejas. Hoy en día no hay tantas películas en las que al inicio pase eso, entonces disfruto mucho del cine viejo justamente por eso. Pero bueno, nada. No sé si es un tema de que me gusta adelantarme a la película, pero a mí me pasa que a mí no me gusta leer las sinopsis o los resúmenes de la película, de lo que va a tratar, y me gusta enterarme cuando la esté viendo. Me pasa lo mismo con los libros. Entonces ir enterándome de a poco con diálogos, con escenas, con personajes que aparecen, que desaparecen, me encanta. Realmente es algo que me fascina, y el resto de mi vida lo voy a seguir haciendo y voy a seguir investigando y leyendo sobre eso. Yo no les mostré la carpeta que tengo de apuntes. Tengo más apuntes, pero estos los encontré en antropología. Es una carpeta de análisis antropológico y de cine. Yo chocha. Así que nada, cosas random de mi vida. Esos son algunos de mis hobbies que no mucha gente lo sabe, pero bueno, aquí están. Nada, espero que este listado de películas les haya gustado. Yo ahora me tengo que ir a devolver las pelis, así que les voy a mostrar un poco de algunas tomas del lugar, si puedo, porque yo sé que hay muchos que quizás hace rato que no ven un lugar de alquiler de películas. Pero siguen existiendo algunos. De hecho, hace poco me enteré que aparentemente Blockbuster va a resurgir, pero no sé si va a resurgir en el sentido de alquilar películas e ir a la sucursal, porque eso era lo más lindo, pero me parece que van a hacer una plataforma de streaming. Así que veremos qué sale de eso, porque hay muchas películas que hay plataformas que no tienen, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta, no todo está en internet. De hecho, algo muy gracioso, mi vieja últimamente está mirando muchas películas de YouTube gratis, que están subidas y están buenas, así que no todo tiene que ser pago, gente, lo digo nomás. Bueno, nada, espero que les haya gustado este tipo de videos. No suelo hacerlo muy seguido porque sé que también agota un poco a nivel charla, pero hacía rato que quería hacer algo así. Hablarles específicamente de mi fanatismo por las películas. A medida que vaya descubriendo más películas, les voy a ir haciendo más videos y les voy a ir contando más. Menos mal que seguimos usando las cámaras viejitas, porque se me acaba de morir mi cámara, que ya pobrecita tiene unos 10 años. Es una Nikon de 550, la usé muchísimo en la facultad, la usé muchísimo para cuando estudiaba fotografía, o sea, tiene bastante. Yo no puedo creer que se me haya muerto, justo cuando voy a grabar un video que tiene que ver justamente con el cine. Así que agradezcamos que yo tengo guardada mi Lumix chiquitita, la compacta esa de mi nota. No sé cómo estará saliendo estos videos, pero bueno, me parece que es hora. Vamos a usar lo que tenemos. Y díganme si tienen alguna idea de algún contenido de cine que quieren que haga, que yo me recopo. Déjenlo en comentarios porque intento hacer lo que pueda, ¿sí? Pero bueno, un beso enorme y gracias por sumarse al canal. Bye.